¿Listo? Genial. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, y las chicas me decían, me comentaban que estaban más o menos terminando con rotaciones y empezando con deslizantes, así que vamos a charlar un poquito las de deslizantes, que de estas no hemos charlado de ninguna. Creo que en la última clase charlamos todo rotación. Así que, em, bueno, esta actividad dice demostrar que si D es una reflexión deslizante, entonces D al cuadrado, o sea, D compuesto con D, es una traslación. ¿Sí? A ver. Entonces, bueno, primero que nada eso, ¿no? D cuadrado nos estamos refiriendo a D compuesto con D, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo ese teoremita es que si yo tengo una deslizante y lo compongo dos veces, termino teniendo una traslación, ¿sí? Entonces sería importante, primero, si vamos a demostrar que eso es una traslación, ¿sí? Ver qué traslación es, ¿sí? Em, ¿Qué es lo que caracteriza una reflexión deslizante, chicas? Primero, ¿qué cosas debo conocer para poder describir una reflexión deslizante o caracterizarla? Que aplica una semirecta en otra y el semiplano en su opuesto, o sea, no preserva orientación. Bueno, pero a ver, cuando uno dice caracterizar una transformación rígida, por ejemplo, si yo estoy pensando en una simetría axial, caracterizarla es decir cuál es su eje, ¿sí? Si estoy pensando en una simetría central, caracterizarla es dar su centro, ¿bien? Si estoy pensando en una rotación, caracterizar una rotación significa encontrar o dar su centro y el ángulo de rotación. Entonces mi pregunta es, ¿cómo caracterizo una reflexión deslizante? Vos lo que me estabas diciendo, Bárbara, creo que es más bien cómo definir, ¿no? Una deslizante o cómo está definida una reflexión deslizante, que no está mal, pero yo lo que pregunto es otra cosa. ¿Cómo se caracteriza una deslizante? ¿Qué tengo que dar o qué tengo que conocer para poder caracterizar una reflexión deslizante? No sé, hay un centro, hay un eje. Ah, bien, eso me gustó, Bárbara. El segmento que uso para trasladarme, eso está bien, porque, bueno, el vector. Bien, cuando uno dice el Miércoles, vector, ¿por qué estamos se pensando en ese pasó esto? segmento, como dice Bárbara, ¿sí? Miércoles. Y al decir vector, en realidad uno también está dando ese vector está señalando no solamente la longitud, digamos, que uno se traslada, sino que la dirección, ¿sí? Y el sentido. Así que está bien, es el vector y el eje, que bueno, muchas veces uno cuando habla de deslizante, directamente uno dice, bueno, el vector obviamos, digamos, anotar o escribir el eje, pero cuando hacemos eso es porque estamos pensando que ese vector lo estamos considerando sobre el eje, ¿está bien? Entonces son esas dos cosas, el vector, ¿sí? O segmento de alguna manera orientado, y el, el eje, porque, a ver, una reflexión deslizante, como lo dice la palabra, es la composición, ¿sí? De una simetría axial con una traslación. Entonces, la reflexión, la axial está dada por el eje y la traslación está dada por este vector. Bien, entonces, bueno, llamemos a ese vector de la deslizante D, supongamos que D, entonces tiene un vector B y un eje que llamémoslo E. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando voy a componer esas dos veces esa misma función, ¿no? Esa misma traslación? Supongamos que tengo por acá el eje y el vectorcito, ¿sí? Que en realidad, fíjense, el vectorcito
Yo puedo considerarlo en cualquier parte. Ah, ¿qué característica tenía además, no? Eso también es importante. Cuando uno define la deslizante, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser ese vector con el eje? Para que sea deslizante, digo, ¿no? Para paralelo, ¿sí? Muy bien. Entonces yo tengo un vectorcito acá que lo que sabemos es que ese vectorcito es paralelo al eje, ¿sí? Pero, ¿por qué uno a veces yo le decía, obviamos esta notación de decir, bueno, el vector y el eje? Porque dado que B tiene infinitos representantes, fíjense, yo podría, por ejemplo, tomar un vectorcito acá que sea equivalente con el B, otro por acá, digamos que mida lo mismo, que tenga la misma dirección, el mismo sentido, ¿sí? Tengo infinitos, incluso alguno por acá sobre la recta misma, ¿está bien? Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, que este que está sobre la recta, no estoy mostrando, a ver, ahí, yo tengo, ahí les dibujé con azul, fíjense, varios vectorcitos que son todos equivalentes al vector dado B, ¿sí? Equivalentes, ¿por qué? Porque, bueno, tienen la misma dirección, magnitud y sentido que es B, ¿sí? Yo entonces puedo tomar alguno que caiga sobre E y trabajar con ese de forma indistinta. Por eso muchas veces obviamos, cuando decimos la deslizante de, obviamos de mencionar el eje, solamente mencionamos el vector, ¿no? Pero ya cuando solo mencionamos el vector es porque estamos suponiendo que estamos tomando ese vector, el representante, sobre la recta. Bien, eso como características de la reflexión deslizante, que como empezamos a trabajar con esta transformación en la práctica ahora, digamos, es como que, bueno, tenemos que tener en claro esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno va a componer dos veces esa deslizante? ¿Sí? Fíjense que si yo tuviera una figurita, no sé, bueno, esto está bueno también hacerlo con GeoGebra y ver, de componer, ¿sí? ¿Qué pasa con, supongamos, un triangulito? Yo les voy a dibujar acá un triangulito y vamos a ver qué le pasa al triangulito, supongamos por acá, ¿no? Un triangulito que acá es rectángulo, medio feito me salió, pero bueno. ¿Qué le pasa a ese triángulo? Fíjense que por la reflexión deslizante de, ¿qué le pasa si yo le aplico dos veces la deslizante, ¿no? Este triangulito va, fíjense que como la deslizante, vamos a anotarlo acá, como la reflexión deslizante esta es la composición de una traslación con una simetría axial, la simetría axial, vamos a borrar esto, la simetría axial es la de eje E compuesto con una traslación de vector B, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar esa deslizante como esa composición, ¿sí? Entonces, tengo el triangulito este, si primero le aplico la simetría axial, ese triangulito viene a parar, vamos a dibujarlo, al triangulito, el verde viene a parar al triangulito por acá amarillo, voy a dibujarlo, ¿no? Más o menos. Pensé que este sería el simétrico respecto del eje E. El triangulito amarillo sería el simétrico. O sea que este puntito que está por acá se correspondería con este puntito que está por acá, ¿sí? Que sería el que forma ese ángulo de 90. Este puntito por acá, o vértice, se correspondería con este, o sea que si yo uno esos dos puntos, eso me da un segmento perpendicular al eje E, ¿sí? Lo mismo este de acá con este de acá, ¿está bien? Ahora, le apliqué la simetría axial, ahora le aplico la traslación y entonces va a avanzar este triangulito amarillo, vamos a, según lo que me dice la traslación, que es avanzar el segmento B, entonces el segmentito amarillo va a venir a parar por acá. Lo voy a dibujar con negro, ¿está bien? Se trasladó, ¿sí? Entonces el triángulo amarillo vino a parar por acá, ¿está bien? Ahora, tengo que hacer lo mismo. A este que está en negrita tengo que, para volver a aplicarle de nuevo la deflexión deslizante, ¿sí? ¿A dónde viene a parar? El triangulito ese que está con negro,
¿sí? Le aplico de nuevo la simetría axial, viene a parar para este lado, vamos a dibujarlo con rojo. Y entonces al rojito ahora me faltaría aplicarle la reflexión deslizante con vector B de nuevo, entonces viene a parar por acá. Lo dibujo, se me acabaron los colores, así que lo vuelvo a dibujar con verde. Entonces fíjense que esto ya me está dando una idea gráfica de lo que tengo. Primero, partí de este triangulito, le apliqué la simetría, la primer deslizante, y entonces vino a parar de este a este, que es el negrito, del verde al negrito. ¿Por qué? Porque primero le aplicamos la simetría axial, entonces vino a parar acá, le aplicamos la traslación, vino a parar acá. Ahora, a este que está en negrito le aplicamos de nuevo la deslizante, vino por la axial, vino a parar al rojito de acá, y por la traslación vino a parar por acá. Entonces, si yo tengo este triángulo y le aplico la reflexión deslizante, la composición de esa deslizante, de vengo a parar a este. Entonces eso ya me da una idea, cuál es la traslación resultante, ¿no? O sea, yo tenía como incógnita hasta ahora cuál es esa traslación, ¿sí? Entonces, ¿quién o cuál es esa traslación resultante, chicas? ¿Qué podrían conjeturar hasta acá, no? Porque hasta acá estamos como mirando qué es lo que pasa, ¿no? No estamos demostrando nada, pero sí estamos tratando de conjeturar. ¿Cuál sería la traslación según lo que pueden apreciar en el dibujo? Que la composición de una traslación respecto al doble del vector, ¿qué es eso? De la deslizante. Exacto. Es decir, que, bueno, acá nos podemos dar cuenta, ¿no? Que en realidad parto del triangulito verde, que ahora ya lo acabo de pintar en negro, bueno, parto de este triangulito, para llegar a este otro tengo una traslación, que el resultado es el doble de, del vector, o sea que podemos escribir nuestra conjetura, sería que D compuesto con D es T de 2 veces B, donde, bueno, la deslizante no lo pusimos acá, pero podríamos agregarlo, que la D tiene vector B y eje E, ¿está bien? Entonces esto es lo que hay que probar. ¿Cómo probarían eso, chicas? ¿Qué se les ocurre? Fíjense que hay dos formas, esto siempre, bueno, casi siempre nos pasa, ¿no? Cuando trabajamos con las composiciones, como dos formas en la que pueden encarar este ejercicio, ¿no? Una de esas formas es, bueno, tratar de tomar una dupla, ¿sí? Una dupla semirrecta, semiplano, ¿no? Una semirrecta, ¿sí? Llamémosla S, con un semiplano alfa, aplicarle la composición y ver a qué dupla voy a parar, ¿sí? Y entonces ver que desde acá a acá la traslación me hace esa, digamos, me convierte esta dupla en esta dupla, sería, ¿no?
Esa es una opción, pero para eso lo que hay que hacer es darse cuenta que, o sea, no podemos hacerlo con cualquier semirrecta o semiplano. Hay que buscar la semirrecta adecuada y el semiplano también que corresponda, ¿no? Esa es una opción. Y la otra opción es, bueno, trabajar con esto que ya les decía yo acá, que la deslizante se puede pensar como la composición de un axial con una traslación, ¿sí? Y entonces trabajar en forma algebraica. Si tanto esta como esta se pueden pensar como esta composición, y además también saben que esta composición, en este caso que es una deslizante, bueno, conmuta, ¿no? Entonces pueden trabajar en forma algebraica para juntar las axiales, o sea, a esta, por ejemplo, transformarla en la traslación compuesto con la simetría axial, y a esta en la simetría axial con la traslación. Y entonces, bueno, algebraicamente les va a quedar traslación con traslación, porque la axial con la axial, como la axial es autoinversa, se iría, ¿sí? Son esas dos opciones, chicas. Claro, eso es lo que me estabas diciendo, Malena, creo que es esta última opción, ¿no? De reemplazar en la composición cómo es la reflexión deslizante. Bueno, esa es una opción y sale bastante sencillo. Creo que sale más corto, digamos, que incluso pensar en esta otra opción. Pero está bueno también a veces, es como más geométrico y no tan algebraico, si se quiere, pensar en esta opción de las duplas, de seguir la dupla, ¿no? Lo que tiene, digamos, de dificultad de esto es que, bueno, hay que saber visualizar cuál es la semirrecta S que me conviene tomar, ¿sí? Y acá fíjense que ¿qué S tomarían ustedes si tuvieran, si la consigna les pide que lo hicieran así en forma más geométrica que algebraica, ¿no? ¿Cuál sería esa semirrecta que toman? ¿Qué semirrecta les conviene tomar? ¿No? Esto también, a ver, puede ser también que uno les dé una consigna en donde ya les estén marcando, diciéndoles, bueno, háganlo de esta manera. O sea, más allá de que se puede hacer de las dos maneras, puede ser que la consigna pida que ustedes lo hagan de una forma. Supongamos que acá les pedimos que lo hagan de esa manera, siguiendo la dupla. ¿Qué semirrecta elegirían ustedes? ¿A quién elegirían como S? Piensen en lo que quieren. A ver, la que contiene el lado del triángulo, el que es el paralelo a E. Claro, bueno, ¿y por qué en vez de eso, Malena? A ver, ¿y por qué en vez de tomar, vos decís que contenga un lado paralelo, por ejemplo, me parece que es la que estás tomando esta? ¿Por qué no tomamos, ya que estamos, una que esté incluida en el eje E, ¿no? Eso es todavía mejor, te da más dato, ¿vale? ¿Sí? Si tomamos, fíjense, que esta S fuera una semirrecta que está contenida en E, vamos a dibujarla, una semirrecta contenida en el eje E, si esa fuera S, entonces cuando yo le aplico la simetría axial, como está contenida en E, va a quedar en E, ¿sí? Queda fija. Y por la traslación, como la traslación es paralela a S, el vector de esa traslación es paralelo, la semirrecta va a avanzar, si se quiere, sobre la misma recta, ¿sí? Pero va a seguir estando en E. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, al aplicarle de nuevo ese, queda fija, y después con la traslación vuelve a avanzar otro cachito. ¿Está bien? Entonces, parten de esta S y llegan a una S que está también contenida en la misma S, contenida en E, y que el origen está desplazado, si se quiere, digamos, la distancia entre el origen de la recta S y el origen de la semirrecta resultante, luego de aplicarle 2 veces la composición, es 2 veces el vector B, ¿no? Así que eso, ¿se ve?
Claro, o sea, no sale tampoco tan difícil, pero sí, tomen, o sea, más que tomar una paralela E, yo tomaría una S, esta S que tomen, la tomaría contenida en E. O sea, eso creo que facilita un montón las cosas para que después ustedes puedan poder concluir que si tomaron esta incluido en E, entonces van a poder concluir que esta es la traslación, que la transformación rígida que resultó de una en la otra es la traslación, ¿no? Y bueno, y semiplano cualquiera de los dos da lo mismo. También llamen alfa este, por ejemplo. Bien. Así que está bueno eso, más allá de que capaz que la primera idea es bueno hacerlo por la composición o más algebraico, también está bueno hacerlo más geométrico siguiendo las duplas, ¿no? ¿Dudas hasta acá, chicas, de este? ¿Van bien? ¿Se animan a escribirlo o capaz vos ya, capaz ya lo habían por ahí pensado un poquito Mario, por lo que habías dicho que habías empezado? Bueno, parece que 74 no teníamos, así que vamos a este, que es el 75. Así que ahí debemos haber sacado o corrido alguna actividad. Ay, Dolelia. Esta dice hallar la inversa de una reflexión deslizante. En este, fíjense que también lo que nos conviene de esa deslizante, ¿sí? Si es una deslizante de vector B y eje E, ¿qué nos conviene? Para hallar la inversa, pensar esa deslizante como composición de una traslación con un axial o un axial con una traslación, ¿no? Da lo mismo. Como ya saben ustedes cuál es la inversa de una traslación y cuál es la inversa de un axial, entonces pueden trabajar pensando en que la deslizante es esta composición o esta composición. Y entonces, ¿quién sería la inversa, la candidata inversa de esta deslizante? Fíjense que con la deslizante es como que, bueno, avanzaron por lo que decía el vector de deslizamiento, ¿no? El vector traslación, ¿ve? Y después reflejaron, o reflejaron y trasladaron. Si piensan justamente en esta composición, ¿no? Capaz sale más fácil pensar en la inversa. ¿Quién sería la inversa de esa deslizante, chicas? Con menos B, ¿sí? Claro, la inversa de esta traslación, por una parte, sería menos B, o sea, el vector con la misma longitud, la misma dirección y sentido contrario, ¿sí? O sea, ustedes lo que saben es que la inversa de B es la inversa de la traslación de vector B es la traslación de vector menos B, ¿no? ¿Y qué saben de la inversa del axial E? Es ella misma, la axial es autoinversa. Y entonces podríamos pensar que la inversa de esa composición es la composición de estas, ¿no? O sea, de estas dos, ¿sí? Entonces, SE compuesto con T de menos B, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es probar que esta composición es la inversa de esta composición.
O sea, componer esta con esta, a izquierda y a derecha, ¿sí? Y entonces ver que esa composición da la identidad, ¿sí? Eso creo que no trae mucha complicación, ¿no? Porque es solamente cuestión de acomodarla. No sé si se dan una idea con este o les quedan dudas. ¿Se entiende cómo hacerlo? Bien. Y pasemos a ver a charlar la composición de dos reflexiones deslizantes de ejes paralelos. Tienen que hallar. Tenemos que hallar acá entonces la composición de dos reflexiones deslizantes de ejes paralelos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver? Tienen que ver la composición de dos deslizantes que serían, supongamos, de vector B1, ¿no? B1 y eje E, o eje E1, y otra de vector B2 y eje E2, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que...? Bueno, la hipótesis es que están pensando, ustedes están pensando, tienen que pensar, digamos, en qué da esa composición, pero la hipótesis lo que me estaría garantizando es que E1 es paralelo con E2, esos dos ejes, ¿no? Y por lo tanto, los vectorcitos, como los vectorcitos B2 era paralelo con E2 y B1 con E1, también son paralelos, ¿no? O sea, sale de regalo ahí que el B2 vectorcito es paralelo con B1. Entonces, a ver, un dibujito. Tienen por acá E1, supongamos por acá E2, ¿sí? Y como ya vimos recién, pensar en los vectorcitos B1 y B2 en cualquiera de sus representantes me da igual, podría tomar el B1 por acá, en E1, que este sea B1, y por acá este que sea B2, ¿no? ¿Qué es lo que se les ocurre hacer con estas chicas? ¿Qué idea se les ocurre para encarar esta composición? Fíjense que, de nuevo, podemos usar la reflexión deslizante, lo que sabemos de la deslizante, todo lo que sabemos lo podemos usar. O sea que podríamos pensar en que cada una de estas deslizantes es la composición de una traslación con un axial, ¿sí? Y lo mismo esta, ¿no? Fíjense que de esa manera yo tengo varios datos, como en realidad la deslizante la puedo pensar en la composición de un axial, en este caso esta, la puedo pensar como SE compuesto con T de B1, ¿sí? Y a esta otra la puedo pensar como T de B2 compuesto con SE, ¿sí? De alguna manera estaría teniendo dos traslaciones involucradas, cuyos vectores además son paralelos. ¿Sí?
digo, para la parte en donde Male se fue, bueno, nos quedamos solitas, Bárbara. Entonces, a ver, sabiendo que la deslizante la podés pensar como composición de una axial con una traslación, tenés dos opciones, digamos, ¿no? Pensarlo en forma algebraica, que sería, bueno, pensar un poquito en qué nos conviene juntar, digamos, de alguna manera, si las traslaciones o las axiales, ¿sí? O la otra opción, que es lo más geométrico, que sería pensar en las duplas, semirecta, semiplano, ¿sí? Pero bueno, primero estaría bueno poder conjeturar qué me da ese resultado, ¿no? Las traslaciones, la composición de dos traslaciones, ¿te acordás, Bárbara, que daba? Otra traslación, claro. Y como estos vectorcitos que están involucrados, además, son paralelos, ¿sí? El resultado va a ser la suma de esos dos, o sea que va a ser B1 más B2, ¿no? O sea, bueno, además va a ser esa suma va a ser paralela a ambos vectorcitos, ¿sí? ¿Y qué te da la composición de dos axiales, de ejes paralelos? Si yo compongo SE1 compuesto con SE2, SE1 compuesto con SE2, ¿qué me da esa composición, Bárbara? Sabiendo que E1 es paralela con E2, ¿no? ¿No te acuerdas mucho? Bueno, a ver, fíjate que tenés, bueno, primero el dato de que son dos paralelas, ¿no? Esas rectas, ¿sí? Entonces lo que podrías hacer, o bien, si uno cuando por ahí tiene, sí, es cierto, más aceitado, la cuestión, digamos, de las composiciones y descomposiciones, por ahí te sale en forma más algebraico, pero si no, tenés la opción de seguir la dupla, ¿sí? Una dupla, acordate, semirrecta, semiplano, ¿sí? Aplicarle la composición y ver luego de esa composición a qué dupla llegás, ¿sí? Entonces, yo, a ver, por ahí arrancaría por empezar con esas sencillas. Primero recordar, estas también te sirven, Bárbara. Pero por ahí empezar con estas, digamos, de la composición de las axiales, a ver qué, porque no son cualquier axial, es como un caso muy particular, qué pasa si son paralelas, ¿no? Entonces, bueno, está bueno esto de pensar a dónde o qué le pasa al plano, a los puntos del plano cuando tenemos esa composición, ¿no? Bueno, esa es una opción, digamos, creo yo que es lo que convendría más en este caso, ¿no? Hacer eso para poder indagar un poquito a ver qué pasa con esto. Claro, conocer un poco las composiciones algebraicas es más corto, por eso insistimos un poco Sí, en eso. hace que si no tienen el manejo, digamos, de por ahí, que es lo que pasaba recién con el anterior, ¿no? O sea, a ver si uno se acuerda, y bueno, la descomposición de algo sale como bastante más sencillito porque es solo cuentita algebraica. Pero cuando uno por ahí no ha trabajado tanto estas cosas, sí, yo creo que por ahí les va a convenir si seguir en la Bueno, dupla y... Marce, te corto. Dale, cortá nomás, yo sigo. Bueno, el Male se fue,